Doctora, ¿cómo le va? Nicolás Minicini aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Lo primero quiero preguntarle qué significa para ustedes este reconocimiento que les ha hecho la legislatura en este trabajo intenso que están haciendo en medio de la pandemia. Y la verdad que para todo el equipo es, es un empujoncito, un ánimo, porque la verdad que el trabajo es interminable. Eh, son horas de la madrugada, del día, de cualquier hora que no paramos de trabajar. Y la verdad que para uno y fundamentalmente para el equipo del 100, eh, es algo que nos da un poquito más de fuerzas para seguir, porque bueno, cada día se va complejizando más y no creo que mejore, al menos en los próximos 15 a 20 días, el panorama. Ujú. Esa es la visión que tiene, que la situación en 2 semanas está lejos de mejorar. Sí, creo que hace unos días también lo habíamos mencionado, que era posible que tuviéramos una situación difícil y bueno, eh, el escenario que se está planteando en estos últimos 2 a 3 días realmente nos ha arrojado. Ya tenemos 50 pacientes internados domiciliarios, estos son más de 15 familias, se nos van sumando día a día, muchos, muchos pacientes todavía para evaluar. Estamos haciendo hisopados a Ujú. todos los casos de contactos. Bueno, está trabajando muchísimo la gente de epidemiología en esto, mucho, con todo lo que ha pasado también con el Policlínico ADO. Y la verdad que los móviles no paran, Ujú. porque el resto de las emergencias también siguen su curso normal, y más con la vuelta a la normalidad en las actividades cotidianas. Ujú. Doctora, quiero preguntarle puntualmente por la situación de helados. ¿Cuántos hisopados se han hecho en el lugar? ¿Cuántas personas aisladas hay? ¿Cuántos contactos estrechos hay también? ¿Se saben estos números, estos datos? Eso lo está manejando la Dirección de Epidemiología y todos los Ujú. epidemiólogos e infectólogos. Nosotros desde el 100 recibimos lo que ellos nos indican en cuanto a los contactos derivados de este nosocomio, pero todo el trabajo interno lo ha hecho la gente de epidemiología. La verdad que siguen trabajando, ayer estuvieron hasta altas horas de la noche en ese lugar, eh, pero es un número importante de personas, y fundamentalmente porque es una institución que tiene muchos pacientes acá en Neuquén, una de las Ujú. grandes clínicas privadas de acá de Neuquén. Pero Ujú. todos esos datos, la verdad que lo Claro. trabaja la gente de epidemiología, y nosotros recibimos las tareas que ellos nos envían. Eh, Porque ayer la ministra de Salud dijo que eran cerca de 100 los contactos o los hisopados que habían hecho. Nosotros pudimos averiguar desde Multimedio que son cerca de 280, y esto, bueno, habla de un número importante. Con respecto también después a los contactos estrechos. ¿En ese número de contactos estrechos lo tienen ustedes? Ustedes imagínense, incluso hoy decimos este número y mañana puede triplicarse Ujú. o no, porque imagínense, de cada contacto, de cada caso positivo confirmado, se despliega un árbol con varias ramas de personas que han estado en contacto, familiares, convivientes. Esto es un trabajo como de mucha investigación, Sí. y por eso va cambiando todo. Si ayer eran 100 y hoy son 300 y mañana son, ojalá que no, pero son otros 300 más, eso se desprende de toda la investigación de los casos que hay, de todos los contactos. Y más porque al haberse terminado la etapa de la cuarentena más estricta, el Ujú. contacto con otros se liberó. Claro. Y eso hace que los contactos estrechos sean mucho más frecuentes. Entonces, el número va a ir exponencial. Eso ténganlo en cuenta, ¿eh? Ujú. ¿La situación esta de helados puede considerarse un brote? Esas palabras dependen más de la evaluación Ujú. de los epidemiólogos. Creo que faltan todavía procesar unas cuantas muestras como para determinar el número, pero bueno, yo creo que es una situación de alerta, porque se ha desprendido no solo de eso, sino del propio caso previo, que era el contacto con los policías de Balsa. Ujú. eh, un montón de nuevos casos y nuevas familias, y cada familia tiene una historia de contactos más. Puede llegar a ser un brote, eso lo definirán desde, desde epidemiología. No soy por ahí la más indicada para decirlo. Ujú.
Doctora, ¿cómo pueden evitarse los contagios dentro de lo que es el sistema de salud? Esto le pregunto por qué, porque teniendo en cuenta lo que es el pluriempleo, que muchos están hablando, muchos profesionales de la salud están hablando, esto de trabajar en una clínica privada y hacerlo también en un hospital público. Pasa en el Castro Rendón, hay 2 trabajadores de lados que también cumplen funciones en el Castro Rendón, según pudimos averiguar, a tal punto que les han pedido, bueno, que opten por alguno de los 2 trabajos, por ejemplo. Digamos, ¿de qué manera se evita el contagio dentro del sistema de salud? Un punto muy importante y que al menos en un equipo pequeño como el nuestro, como el 100, ha dado, ha dado frutos, ha dado resultado, es el uso de los equipos de protección personal en todo momento. Yo no puedo pensar si un paciente es positivo o no según los síntomas que tenga. Entonces, todo trabajador de salud debe estar atendiendo pacientes pensando que pueden ser positivos hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un punto clave para no, y más los que tienen pluriempleo, si se protege y usa equipos de protección personal en forma constante, el trabajador de salud disminuye las posibilidades de contagio. Ese es un punto. Otro de los puntos es limitar al máximo los contactos que tenga ese trabajador de salud. En el 100 lo hemos implementado y solo atienden pacientes COVID positivos, un grupo muy pequeño del 100 que permanecen juntos durante 15 días y después de esos 15 días se toma una semana de aislamiento y luego se hace hisopado obligatorio a todo el personal que estuvo en contacto con positivos. Quiere decir que si alguno de los del 100 que están en contacto con los pacientes, que tenemos 50 positivos en domicilio, fuera positivo, el núcleo del 100 que debería aislarse es mucho más pequeño y no tenemos que dejar a toda la ciudad sin ambulancia. El resto del equipo del 100 atiende a todo el resto de los pacientes, pero no atiende a los pacientes positivos y a los que pensamos que pueden llegar a ser positivos, como le decía antes, usamos todos los equipos de protección personal posibles. Y luego en los ambientes de trabajo, esto es muy importante, los contagios que hemos visto se han dado por relajar las medidas de protección dentro del ambiente de trabajo. Si hay enfermeras que tomaron mate con otras enfermeras o camilleros o médicos que compartieron espacios pequeños con otras personas de su equipo pensando que no deberían usar equipo de protección personal ni barbijos. Dentro del 100 está, al menos, yo lo pongo como ejemplo porque es el que conozco y al menos hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Usamos barbijo obligatorio, el que no usa barbijo todo el tiempo es sancionado. Hasta ese punto hemos tenido que llegar para evitar el contagio de los trabajadores de salud. Entonces, con respecto a los casos positivos dentro de los profesionales de la salud, esto se da por un relajo. Este virus es muy contagioso. Aún usando todo, podemos llegar a estar contagiados, podemos llegar a estar expuestos. No, Lo que hay que no hacer son es tratar 100% efectivos entonces los métodos de seguridad, digamos. Al Ojalá máximo. existiera algo Ajá. 100% seguro. Ojalá, porque estaríamos todos usándolo y no tendríamos que testearnos cada 15 días. De todas formas, hay que tener muy en cuenta esto. El virus es muy contagioso, es altamente contagioso. Los trabajadores de salud deben extremar las medidas de protección personal entre ellos y con los pacientes. Y luego también en sus domicilios. Si yo voy a mi domicilio y también relajo las medidas de protección personal y recibo visitas o recibo a otros familiares o otros trabajadores en condiciones sociales sin cuidar estos detalles, ahí puedo contagiarme. Es muy complejo y bueno, hay trabajadores de salud contagiados y hay trabajadores de salud que atienden pacientes positivos que no están contagiados. Es muy difícil también determinar en qué momento se contagia, pero hay que usar todas las herramientas que se puedan. Decía que dentro del 100 son rigurosos a tal punto que obligan, bueno, el barbijo obligatorio, si no hay multas. En el resto del sistema de la salud, lo que usted conoce, ¿también es así de riguroso? Sabemos que en lo que es salud pública, a veces poner medidas duras genera después reclamos gremiales, asambleas, quejas y demás. Yo prefiero tener una conducta muy estricta y que los trabajadores no estén muy contentos, pero que al menos termine la pandemia y no tener
contagiados o enfermos a los propios trabajadores del CIEN. Dentro del sistema de salud hay de todo, hay de todo. Cada lugar deberá ver la forma de convencer a sus propios integrantes por los métodos que se pueda, pero a ver, somos hijos del rigor y esto es así. Si hay que ser estrictos frente a una medida, yo les diría al resto de los jefes o que tienen gente a cargo que se hagan cumplir a rajatabla. Pero bueno, uno habla de un grupo pequeño, nosotros somos apenas 120 trabajadores dentro del CIEN, en algunos lugares donde hay más de 1000 trabajadores es más complejo. Ujú. Claro, también se da esto, hablando del pluriempleo, también se da esta situación de que cada empresa o cada institución también fija su propio protocolo. Entonces tenés un protocolo para el sector público, un protocolo para el sector privado, en el mismo trabajador también esto puede llegar, no sé si generar confusión, pero también puede darse un contagio de este punto. Cada uno sabe, cada uno de nosotros, y esto más allá de que seamos trabajadores de salud o seamos trabajadores de prensa o trabajadores en cualquier otro rubro, cada uno de nosotros sabe, ya en lo que llevamos de la pandemia hemos aprendido mucho, y en qué momento nos relajamos y nos portamos en forma incorrecta en relación a las medidas de aislamiento y protección. Si yo tomo mate con alguien, yo sé que estoy con una posibilidad de contagiarme. Ujú. Si yo estoy compartiendo una mesa con muchas personas comiendo, y sé que está la posibilidad de contagiarme. O sea, más allá de ser trabajador de salud o no. Si atiendo a un paciente sin barbijo, sin antiparras, y usando la misma ropa con todos los pacientes, sí puedo estar siendo un transporte del virus. Entonces, cada uno no es tan complejo por los protocolos, sino que uno mismo a veces Ujú. puede tener la respuesta. Ujú. Doctora, ¿qué aprendimos los neuquinos en el aspecto de cuidarnos y en qué seguimos fallando? ¿Qué nota usted? Hace poco vimos que el Oncopue festejaba su alta del último paciente Sí. y parece que hubiera pasado un siglo de ese brote en el Oncopue y la conducta que llevó de las personas a que se generaba ese brote. Y acá en Neuquén pasó lo mismo un par de meses después. Y si miramos a todos los casos nuevos hoy, a todas las familias nuevas que están infectadas, yo diría que evidentemente no aprendimos demasiado, porque seguimos repitiendo los mismos hábitos que nos llevaron a contagiarnos e infectarnos. Miramos como un logro lo del Oncopue y sin embargo en casa no nos portamos de la manera que se hubiera esperado. Yo apelo a que la gente en este momento se dé cuenta que hay un sistema de salud que está a punto de empezar un trabajo muy difícil y esperemos que no colapse. Realmente hasta ahora lo vinimos aguantando muy bien, no tenemos casi pacientes internados. Piensen que en el Castro Rendón hay un solo paciente COVID positivo, uno solo. En el Boquer Roldán hay 3 pacientes COVID positivos, uno es por cuestiones sociales, los otros 2 por requerimientos mínimos, 50 pacientes internados domiciliarios y una clínica que tiene 8 COVID positivos. Si eso se revierte y tenemos 100 pacientes internados, vamos a tener otra situación y muy grave. Este es el momento en que la gente tiene que reforzar la protección personal. Las medidas de lavado de manos, el distanciamiento, el no dar muestras de cariño a sus seres queridos, por lo menos por un tiempo. Esta es la parte fuerte, porque el problema del colapso del sistema de salud es la cantidad de personas que pueden llegar a morir que debieron ser tratadas diferentes. Entonces, este es el punto que los que estamos en la línea real de trabajo fuerte con el COVID, les pedimos que frenen esto de alguna manera porque está feo el panorama. Doctora, Más allá del sí. reconocimiento, el cual agradecemos de corazón, porque sabemos que incluso nos decían que fue impulsado por un bloque opositor, no, nosotros ni sabíamos cómo venía el reconocimiento, pero bueno, se los agradecemos un montón. Los que estamos con el COVID en serio, no sabemos cuánto más vamos a poder aguantar dándole batalla como estamos haciendo. Doctora, muy amable como siempre, un placer.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.